Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando en todos los rincones de Internet, especialmente entre los fans de dos nombres que seguro reconocen al instante, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien el título, y hoy vamos a desentrañar un misterio, o mejor dicho, a iluminar un tema que ha generado muchísima expectativa y especulación. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el silencio que aparentemente ha roto Hande Erçel sobre su relación, o lo que fue su relación, con Kerem Bürsin. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si son nuevos por aquí y disfrutan de estar al día con todo lo que pasa en el mundo de la actuación turca, las últimas noticias de sus ídolos, y análisis un poco más profundos de sus vidas y carreras, este es su lugar. Les invito de todo corazón a que den ese clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. Créannos, no querrán quedarse fuera de estas conversaciones. Ahora sí, el título lo dice todo, la verdad sale a la luz, Hande Erçel rompe el silencio sobre Kerem Bürsin. Durante mucho tiempo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de especulaciones, rumores y, sí, también de confirmaciones, al menos tácitas, a través de sus apariciones públicas y gestos en redes sociales. Fueron la pareja de moda, los protagonistas de Senkalkam, una serie que no solo conquistó Turquía sino que se extendió como la pólvora por todo el mundo, cautivando a audiencias con su química innegable. La vida en pantalla se trasladó, o al menos eso parecía, a la vida real, y sus seguidores se enamoraron de esa conexión palpable. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan intensas como fugaces, y hace un tiempo que ambos tomaron caminos separados. O al menos, esa fue la información que llegó a nuestros oídos y se consolidó en los medios. Tras su separación, ambos han sido bastante reservados, manteniendo un perfil bajo en cuanto a declaraciones públicas sobre su vida sentimental. Kerem Bürsin, por su parte, ha sido más abierto en entrevistas generales sobre su vida y proyectos, pero rara vez se ha detenido específicamente en los detalles de su romance con Hande. Hande Erçel, conocida por su discreción, ha mantenido un aura de misterio aún mayor. Y es precisamente este silencio lo que ha alimentado la curiosidad. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Existe algún tipo de rencor o, por el contrario, un aprecio mutuo que perdura a pesar de la distancia? Estas son las preguntas que nos han estado haciendo llegar miles de ustedes a través de comentarios, mensajes directos y correos electrónicos. Y hoy parece que tenemos algunas respuestas, o al menos el inicio de ellas. Recientemente en un evento o una aparición pública, Hande Erçel fue abordada por la prensa, y la pregunta obligada, la que todos esperábamos, no se hizo esperar, su relación pasada con Kerem Bürsin. Lo interesante de esta ocasión es que, a diferencia de otras veces, Hande no evadió completamente la pregunta. Se dice, y las fuentes apuntan a que así fue, que Hande dio una respuesta que, si bien no entra en detalles escabrosos, sí que ofrece una perspectiva. Lo que se ha reportado es que Hande, con su característica elegancia y templanza, habría hablado de su relación con Kerem en términos de un capítulo cerrado, pero no un capítulo olvidado. Se habría referido a él con respeto, destacando los buenos momentos que vivieron juntos, tanto a nivel personal como profesional. La clave de su declaración, según lo que ha trascendido, parece ser la idea de que, a pesar de que sus caminos se separaron, hay un aprecio genuino por la persona y por la experiencia compartida. No ha habido aparentemente declaraciones de arrepentimiento, ni de traición, ni de conflicto. Más bien, se percibe un tono de madurez y aceptación. Es importante recordar que durante su noviazgo, Hande y Kerem eran una de las parejas más queridas. Su química en Senkalkam era palpable, y esto se tradujo en una legión de fans que seguían cada uno de sus pasos. Verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real, era un bálsamo para muchos. Por eso, cuando se confirmó su separación, hubo una ola de tristeza entre sus seguidores. La esperanza de verlos juntos de nuevo, o al menos de verlos felices individualmente, siempre ha estado presente. Y ahora, con estas declaraciones de Hande, se abre una nueva puerta a la comprensión. Si bien no podemos esperar un relato detallado de cada instante de su relación o de su ruptura, sí que podemos inferir que, al menos desde su perspectiva, la experiencia fue positiva en su conjunto. Ella habría mencionado que, aunque las relaciones a veces llegan a su fin, lo que queda son las lecciones aprendidas y los recuerdos valiosos. Esto sugiere que no hay una narrativa de amargura, sino más bien una de crecimiento y de seguir adelante con gratitud.
Piensen en esto, es muy fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones que circulan en Internet, especialmente cuando se trata de celebridades. Los medios a menudo buscan el drama y los fans, por amor a sus ídolos, pueden idealizar o demonizar situaciones. Sin embargo, cuando una de las partes involucradas, una figura pública de la talla de Ander Zell, decide ofrecer una pincelada de su verdad, es un momento valioso para escucharla. Lo que Ande parece haber comunicado es que, a pesar de que las cosas no funcionaron para seguir juntos en un plano romántico, guarda un buen recuerdo de Kerem y de su tiempo juntos. Es un mensaje de paz, de cierre, pero sin hostilidad. Esto es algo que muchos admiramos, la capacidad de mantener la dignidad y el respeto por el otro, incluso después de que una relación importante haya llegado a su fin. Además, es muy probable que estas declaraciones sean un intento de Ande de poner fin a la constante especulación. Al ofrecer una respuesta considerada y respetuosa, espera quizás disminuir la intensidad de las preguntas y los rumores, permitiendo que tanto ella como Kerem sigan adelante con sus vidas y sus carreras sin estar constantemente bajo el escrutinio de su pasado romántico. Analicemos un poco más las implicaciones. Para los fans de la pareja Anker, estas palabras podrían ser un consuelo. Ver que no hay resentimiento abierto o negatividad, sino más bien un reconocimiento de lo bueno que vivieron, puede ser reconfortante. Sugiere que aunque el amor romántico se desvaneció, la amistad o al menos el respeto mutuo, podría haber prevalecido. Y eso en sí mismo es una historia positiva. Por otro lado, también es importante recordar que las relaciones son complejas. Lo que se dice en público a menudo es una versión editada, cuidadosamente seleccionada para la imagen pública. No podemos saber realmente los detalles íntimos de lo que llevó a su separación o cómo se sienten ambos en la privacidad de sus hogares. Sin embargo, lo que Ande ha dicho nos da una ventana a su estado emocional y a su forma de procesar el pasado. Y hablando de Kerem Bürsin, cabe mencionar que él también ha sido muy reservado sobre su relación con Ande. En entrevistas, cuando se le ha preguntado de forma general, ha respondido con amabilidad y respeto sin entrar en detalles. Esto refuerza la idea de que ambos, a pesar de caminos diferentes, mantienen una postura de discreción y respeto mutuo. Este tipo de declaraciones de figuras públicas son importantes porque establecen un tono. Demuestran que es posible tener finales amables, que la vida continúa y que las experiencias, incluso las que terminan, pueden ser valiosas y dejar huella positiva. Ander Zell, una vez más, demuestra su madurez y su capacidad para manejar situaciones delicadas con gracia. Ahora, para ustedes, nuestros queridos espectadores, ¿qué significa esto? Significa que la verdad, o al menos una parte de ella, ha salido a la luz. Ander Zell ha roto el silencio, y lo ha hecho de una manera que sugiere paz y respeto. No hay escándalos, no hay reproches públicos, solo el reconocimiento de un capítulo que fue importante y que ahora ha cerrado. Hemos cubierto la expectativa que generó el título, hemos analizado el contexto de su relación con Kerem Bürsin, hemos explorado lo que se ha reportado sobre las declaraciones de Ande y hemos reflexionado sobre las implicaciones de estas palabras. La conclusión general que podemos sacar es que si bien la relación romántica entre Ander Zell y Kerem Bürsin ha terminado, el recuerdo y el aprecio parecen seguir presentes, al menos desde la perspectiva de Ande, quien ha optado por un cierre respetuoso y maduro. Y hasta aquí llegamos con esta noticia tan esperada. Hemos desgranado los puntos clave de lo que ha sucedido con Ander Zell rompiendo su silencio sobre Kerem Bürsin, y esperamos que esta información les haya resultado intrigante, informativa y sobre todo, entretenida. Ahora, la parte más importante del vídeo, ustedes. Queremos saber su opinión. ¿Qué les parecen estas declaraciones de Ander Zell? ¿Esperaban algo diferente? ¿Creen que es importante que las celebridades compartan este tipo de reflexiones sobre sus relaciones pasadas? Déjenos sus pensamientos y comentarios abajo. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que creamos a través de este canal. Sus opiniones son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo nuevo o simplemente pasaron un buen rato con nosotros, les pedimos un pequeño gesto que significa mucho para nosotros: denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ander Zell y Kerem Bürsin, o con cualquier persona que pueda estar interesada en estas noticias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse futuras actualizaciones.
y formen parte de esta conversación continua sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.